¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo trabajar con repositorios remotos utilizando Git. Vamos a crear nuestra cuenta en GitHub, donde voy a explicar paso a paso cómo se crea la cuenta, cómo crear un repositorio, cómo configurar nuestras llaves privadas para hacer aquellos pushes desde nuestras computadoras. Vamos a ver también los comandos que se utilizan generalmente cuando trabajamos con repositorios remotos. Vamos a ver cómo crear una pull request, que es algo de lo más importante o lo que más se utiliza cuando trabajamos con Git. Y también vamos a aprender a cómo colaborar con otros repositorios que no son nuestros. Por ejemplo, si estamos usando alguna librería open source que a nosotros nos gusta y queremos colaborar porque encontramos un bug y queremos enviar una pull request para este repositorio, vamos a verlo también en este video. Así que quédate que vamos a ver todo esto con más detalle. Bueno, para empezar con este video tenemos que empezar sabiendo qué es un repositorio remoto. ¿Ok? Un repositorio remoto es una copia de un repositorio Git que se encuentra en un servidor y que puede ser compartido por varios usuarios. Permite sincronizar cambios entre diferentes equipos y permite trabajar en colaboración en el mismo proyecto. Esa es la definición de qué es un repositorio remoto. ¿Ok? Otra de las preguntas que nos hacemos cuando trabajamos con Git, empezamos a trabajar con repositorios remotos, es si Git y GitHub es lo mismo. Y la respuesta es no. Git, por un lado, es la herramienta que nosotros utilizamos para versionar nuestro código y GitHub, por el otro lado, es una plataforma de alojamiento y gestión de repositorios Git. ¿Ok? También tenemos algunas otras alternativas, como lo son GitLab y como es Bitbucket. ¿Ok? En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en GitHub porque es la plataforma hoy en día más utilizada a nivel mundial. Para que tengan una idea, tiene más de 100 millones de desarrolladores activos subiendo código a la plataforma. Entonces, sin más preámbulos, vamos a crear nuestra cuenta de GitHub. Para esto venimos a github.com, nos va a abrir esta página que está acá. Apretamos acá este botón donde dice Sign Up. Acá nos va a aparecer el welcome de GitHub. Y ahora, después de este que nos está escribiendo acá, nos va a pedir el email, como está acá. Acá yo me creo un email pura y exclusivamente para hacer este video. Gmail.com, le voy a dar continue. Acá ponemos una contraseña que sea fuerte. Le damos siguiente. Ingresemos un nombre de usuario. Bueno, acá le voy a poner este que tengo acá. Eh, ¿Querés recibir actualizaciones del producto por email? Le voy a poner que... Bueno, dale. Vamos a poner Y para decirle que sí. Ahora nos está pidiendo que resolvamos el rompecabezas este. Pic. Dice que elija un cuadrado que tiene dos objetos iguales. Este debe ser. Bien, el primero y el segundo debe ser este otro. Bien, perfecto. Ahora le damos a Create Account y ahora nos va a mandar un código a nuestro email. Bien, acá me acaba de mandar el código y lo pegamos acá. Bien, perfecto. Ahora nos está diciendo cuántos miembros del equipo van a estar trabajando aquí en este equipo. Solamente yo. Bien. ¿Sos estudiante o maestro? No sé, estudiante. Continuar. Y acá nos está preguntando cuáles son las características en las que estamos interesados en usar. Em, Código colaborativo y le doy siguiente. Bien, ahora le vamos a poner Continue for Free. Bien, perfecto. Ahora nos aparece esta animación que antes no estaba. Y bien, ahora ya estamos dentro de nuestra cuenta de GitHub. ¿Ok? Bueno, ya tenemos nuestra cuenta de GitHub creada. ¿Ok? Bien, próximo paso que vamos a hacer es vamos a apretar sobre la fotito, vamos a hacer clic sobre la fotito que dice Change Your Avatar. Hacemos clic. Y acá, bueno, completamos un poco nuestro nombre, bio, si tenemos página ponemos la URL de nuestra página, las redes sociales, compañía, ubicación, bueno, completamos un poquito acá. Y una vez que terminamos de completar nuestro perfil, venimos a la sección donde dice SSH and GPG Keys. Hacemos clic y acá necesitamos crear esta llave SSH.
para esto lo que vamos a hacer es, vamos a hacer clic, acá donde dice Generating SSH Key, hacemos clic derecho y ponemos que abre una nueva pestaña. ¿Para qué es esto? Esta es la documentación de cómo generar esa llave, ¿ok? Por acá tiene los pasos. Hacemos clic en donde dice Generate New SSH Key y acá nos va a mostrar qué tenemos por plataforma, por sistema operativo, Mac, Windows o Linux, ¿ok? Acá, bueno, hacen clic según en donde estén. En mi caso yo tengo Mac, así que voy a hacer scroll un poco hacia abajo y voy a copiar este primer comando que tenemos acá, que dice ssh-keygen, bla, 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 ¿ok? Entonces ahora con esto yo abro una terminal y le doy paste para pegar el comando. Y acá lo que voy a hacer es voy a reemplazar el parámetro con mi email y lynchdev. Este fue con el email que creé mi cuenta de GitHub, ¿ok? Le doy enter y acá me va a decir que está generando la llave privada ED25 key, ok. Y después me está diciendo en qué archivo queremos grabar esta llave. Acá le voy a dar enter para que lo salve por defecto en el archivo que ya te está proponiendo. Y bueno, acá me está diciendo que ya tengo otra llave, porque ya tenía otra llave de GitHub. Entonces me está preguntando si la quiero sobreescribir. Yo le voy a poner que sí. Y si le quiero poner como una password a este archivo, le voy a decir que no. Le voy a dar enter 2 veces para que omita ese paso. ¿Ok? Bien. Próximo paso. Después de ejecutar este comando, tenemos que ejecutar otro, que es este que dice alguna cosa de eval, que básicamente es para encender el agente que después va a validar esa llave. Bien, ahora vemos que ya está corriendo. ¿Ok? Bueno, ahora, después de hacer estas dos, venimos a donde dice add new SSH key, que acá nos va a dar un comando que lo que va a hacer es va a leer el contenido de la llave que acabamos de crear y lo que va a hacer es lo va a copiar. Ok, lo va a guardar en el portapapeles. Cuando hacemos nosotros control C sobre un texto, eso lo está guardando en algún lugar de la memoria de la computadora. Bueno, ese pbcopy hace eso, guarda en algún lugar de la memoria como si hiciéramos control C dentro del archivo. Bien, voy a copiar el comando y lo voy a ejecutar. Ok, lo ejecuto, le doy enter y próximo paso vengo a GitHub donde dice SSH keys y le doy new SSH key. Ok, acá le voy a escribir MacBook, que es el nombre con el que yo quiero identificar esta llave. Le doy control B para pegar la llave y listo. Con esto acabo de crear mi llave. Ok, bien, ahora vuelvo a la documentación. Y hay otro comando más que es para testear si lo que hicimos, la configuración que hicimos está bien. ¿Ok? Entonces acá en este caso voy a abrir mi terminal de vuelta y voy a pegar ese comando que nos está sugiriendo GitHub para utilizar para testear nuestra llave. Le doy enter y acá si aparece nuestro nombre, el nombre de nuestro usuario de GitHub, quiere decir que hicimos la configuración OK. Bueno, ahora vamos a crear nuestro primer repositorio. Para esto lo que voy a hacer es, me voy a venir a GitHub y vamos a ir a la pestaña donde dice repositories. O podemos apretar también Control K o Command K si estás en Mac y escribimos repositories, ¿ok? Y acá nos va a aparecer esta opción, hacemos clic y esto nos va a llevar a la página, digamos, donde tendríamos todos nuestros repositorios. Acá en este caso no tenemos ninguna, así que vamos a hacer clic en el botón donde dice New. Y lo siguiente que voy a hacer es le voy a poner el nombre del repositorio, ¿ok? En este caso le voy a poner primer repositorio y le vamos a poner como descripción mi primer repositorio haciendo el tutorial de Ivo. Bien, lo próximo que vamos a hacer es vamos a dejar esta opción como público, ¿ok? Y donde dice inicializar este repositorio con, le vamos a hacer clic en el readme file, ¿ok? Esto va a agregar un archivito y va a generar un commit inicial automáticamente. Ok, lo próximo que tenemos que hacer es nada, crear repositorio. Pero bueno, si quisiéramos, acá en este caso no lo vamos a hacer, pero el gitignore básicamente es un archivo de configuración que generalmente nosotros dejamos en la raíz de nuestro proyecto. Ok, este archivo les sirve para decirle a GitHub que tiene que ignorar ciertos archivos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en un repositorio X, vamos a tener un archivito tal vez que se llama .m, que es donde tenemos las variables de entorno. Dentro de estas variables de entorno probablemente son llaves para servicios, etcétera. Entonces, como esas son personales, digamos, si nosotros
subiéramos esos archivos a un repositorio público, estaríamos generando una brecha de seguridad. Entonces, con este git ignore, nosotros lo que vamos a hacer es decirle a git que ignore esos archivos y que no los suba. ¿Ok? Acá nos da también la posibilidad de seleccionar una licencia. En este caso no vamos a elegir ninguno, lo vamos a dejar como none. Y acá nos está diciendo que la rama por default se va a llamar main, pero que si queremos cambiar el nombre por defecto, que podemos hacer clic en settings. ¿Ok? Bueno, ahora sí, le doy a crear repositorio. Bien, acá ya creo nuestro repositorio y acá podemos ver la previsualización del readme, ¿ok? Lo que nosotros tenemos dentro de este readme.md. Bien, acá ¿qué más podemos ver? Bueno, vemos que estamos en la rama main, ¿ok? Y vemos el contenido de nuestra rama main. En el caso de que nosotros tengamos más ramas, que después lo vamos a ver, cuando nosotros seleccionemos la rama, vamos a ver el contenido de cada una de las ramas, ¿ok? Y acá, en esta partecita que está acá arriba, acá siempre nos va a aparecer cuál es el último commit que se hizo en esta rama, ¿ok? Si yo hago clic acá donde dice un commit, me va a mostrar el histórico. Acá nos dice initial commit, y si hago clic sobre initial commit, vamos a ver el contenido de este commit. En este caso nos está mostrando que se agregó el readme.md y nos muestra el contenido del archivo. Ok, bueno, ahora voy a hacer clic de nuevo en code para volver a la pantalla principal de mi repositorio. Y lo próximo que vamos a hacer es vamos a clonar este repositorio para poder generar un commit. ¿Ok? Así que voy a apretar acá donde dice code y donde dice ssh. Acá vamos a ver que tengo la dirección de mi repositorio. ¿Ok? Voy a copiar esto haciendo clic en esos botoncitos que están acá. Y lo próximo que voy a hacer es me voy a mi terminal y voy a hacer git clone, que es el comando para clonar el repositorio. Y le voy a pasar la dirección de ese repositorio que acabé de copiar recién. Cuando le dé enter, ¿qué va a pasar? Git va a crear una carpeta con el mismo nombre del repositorio que estamos clonando. ¿Ok? Si yo ahora un ls, vamos a ver que tengo acá, primer repositorio. ¿Ok? Entonces ahora lo próximo que tengo que hacer es hacer un cd a primer repositorio. Bien, ahora ya estoy dentro del repositorio que acabé de clonar. ¿Ok? Bueno, ahora nuestro próximo paso es configurar el usuario con el que vamos a enviar los commits al repositorio remoto. ¿Ok? Bien, esto lo vamos a hacer con el comando git config user.email. Le pasamos el email con el que nos registramos en GitHub y le decimos git config user.name y le pasamos el usuario con el que nos registramos en GitHub. ¿Ok? Ahora, si hago un git config --list, voy a ver la configuración que acabé de hacer. Por ejemplo, acá abajo vamos a ver el user.name y el user.email. ¿Ok? Si por algún motivo nos equivocamos y pusimos mal alguno de estos dos, simplemente volvemos a ejecutar el comando y eso lo va a reemplazar. ¿Ok? Acá van a ver que yo tengo dos usuarios y dos emails. ¿Ok? En este caso es porque esta es la cuenta con la que acabé de crear mi cuenta en GitHub. Y por otro lado, esta es mi cuenta personal, la de GitHub, que utilizo yo en mi día a día, ¿ok? En este caso, esta está configurada de manera global, o sea que cualquier repositorio que yo haga clone en mi computadora, cuando haga un push va a tomar este usuario que está acá, si yo no le digo explícitamente que para ese repositorio utilice otro usuario, ¿ok? En este caso yo le dije que utilice el usuario con el que acabo de crear mi cuenta de GitHub, ¿ok? Bueno, bien, ahora ¿cómo hago mi primer commit? ¿Ok? Bien, para esto voy a readme. Vamos a escribir commit 1, toco escape 2 puntos WQ y ahora voy a hacer un git add y lo vamos a pasar como descripción commit 1. ¿Ok? Si se acuerdan con esto agregamos los cambios a la staging area y con esto confirmamos. Le doy enter. Bien, si ahora hago un git log, ¿qué podemos ver? Bueno, vemos que el head, en este caso, está adelantado un commit que no está en el repositorio remoto, ¿ok? Acá nos está mostrando que el origin head y el main, están un commit atrás, ¿ok? Bien, ahora, si yo voy a GitHub y acá actualizo esto, vamos a ver que tengo solamente este commit. Entonces, ahora lo próximo que tengo que hacer es hacer un git push. Y cuando hago un git push, acá vamos a ver que nos está diciendo que acaba de mandar los cambios al repositorio, ¿ok? Ahora si le doy un F5 acá, vamos a ver que acá tenemos el commit 1. Si hago clic sobre ese commit, acá vamos a ver que tenemos el contenido del commit que acabamos de enviar. Bien. Ahora, si yo quisiera bajarme cambios que existen en el repositorio remoto y que no existen en mi repositorio local,
¿Cómo hago esto? Bueno, para esto lo primero que vamos a hacer es voy a entrar al repositorio, haciendo clic acá en primer repositorio. Y ahora lo que voy a hacer es voy a editar este archivo que tenemos acá, ¿ok? Lo que voy a hacer es le voy a agregar un commit 2, acá donde está. Y acá abajo vamos a ver que tenemos el cuadrito para generar el commit. Acá le voy a poner commit 2 y esto es una descripción opcional que en este caso lo voy a dejar vacío, ¿ok? Acá le voy a decir que haga un commit de los cambios. Bien, si yo ahora vengo acá a mi histórico, vamos a ver que acabo de crear ese commit 2, ¿ok? Bueno, ahora lo próximo que tenemos que hacer es bajarnos esos cambios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos con un comando que se llama git pull, ¿ok? Si hago git pull, acá vamos a ver que me acaba de actualizar el repositorio, ¿ok? En este caso utilizó la estrategia fast forward, que esto lo vimos en uno de los primeros videos, que si se acuerdan es que cuando Git no detecta conflictos en un archivo, lo que hace es simplemente mover el puntero hacia adelante, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué cambios se introdujo? ¿Cómo veo los cambios? Bueno, podríamos abrir el archivito readme para ver que tenemos acá el commit 2 que no estaba. O podemos hacer un git log -p, que con esto nos va a mostrar por commit cuáles fueron los cambios que se fueron introduciendo. Por ejemplo, acá en commit 2 vemos que nos está diciendo que en el commit 2 se añadió ese commit 2 que vemos acá. Bien. También otro caso muy común es cuando estamos trabajando en equipo que nuestros compañeros crean ramas nuevas. Por ejemplo, cuando esas ramas nuevas llegan al repositorio GitHub, ¿cómo hacemos nosotros en nuestro repositorio local para saber que esas ramas existen? Bueno, vamos a generar un ejemplo. ¿Ok? Vamos a venir acá donde dice main y vamos a donde dice view all branches. ¿Ok? Y ahora, en este botón verde que está acá que dice New Branch, vamos a hacer clic y vamos a crear una nueva rama. Y vamos a poner nueva rama. ¿Ok? Acá le voy a poner Create Branch. Ok, ahora voy a hacer clic sobre donde dice nueva rama. Y acá me va a mostrar el contenido de la rama. En este caso acá vamos a hacer un checkout "-b" de main. Entonces está exactamente igual que main en este momento. Así que lo que voy a hacer es voy a editar este commit que tenemos acá. Para esto voy a hacer un commit 3. ¿Ok? Y ahora acá voy a escribir commit 3. Bien, voy a guardar estos cambios. Y ahora tenemos un commit 3 en la nueva rama que acabamos de crear recién. Bien, ahora si yo vengo a mi repositorio y hago un brick branch, vemos que no existe esa rama, porque tipo no lo sincroniza automáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber que esa rama existe? Bueno, ejecutamos un comando que se llama git fetch. ¿Ok? Este git fetch lo que va a hacer es va a leer si dentro de la estructura del repositorio remoto hay cosas nuevas. En este caso puede ser ramas o pueden ser tags, ¿ok? Y nos van a aparecer en el log de esta manera, entre corchetes diciéndonos new branch, ¿ok? Bien, si yo ahora hago un git checkout nueva rama y hago un git log, vamos a ver que tenemos lo mismo que tenemos en la rama del repositorio remoto. Y si nosotros creáramos una rama local en nuestro repositorio y quisiéramos enviar esa rama en repositorio remoto, ¿cómo hacemos para hacer esto? Bueno, para eso vamos a limpiar la terminal. Lo primero que voy a hacer es voy a crear esa nueva rama escribiendo git checkout "-b". Vamos a poner nueva rama 2. Entonces, ahora si hago un git branch, vamos a ver que ya creé esa rama 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Vamos a editar git push para ver qué pasa. ¿Ok? Bien, si hacemos un git push, acá lo que nos está diciendo Git es que la rama 2 no tiene asociado ninguna rama. ¿Ok? Y acá nos sugiere un comando para nosotros crear esa rama y asociarla. ¿Ok? En este caso, nosotros podemos ejecutar este comando que tenemos acá, que nos está diciendo git push. Set upstream es justamente esa asociación para que sepa de nuestra rama local a cuál rama tenemos que crear. Y acá está diciendo origin nueva rama 2. Acá en este caso va a crear automáticamente esa rama. ¿Ok? Porque en este momento no existe, por ejemplo. Si yo vengo a nueva rama y voy a ver todas las ramas, vamos a ver que no existe. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a copiar este comando que nos sugiere git acá. Vamos a hacer copy. Y le voy a dar enter. Entonces, acá ¿qué va a pasar? Bueno, acá lo que acaba de hacer Git es, acaba de crear esa rama y la acaba de asociar con esta rama que tenemos local. ¿Ok? Bien. O sea, esto quiere decir que nosotros tranquilamente podríamos usar este comando, el set upstream este que tenemos acá, y decirle a Git que tal vez no queremos que sea esta rama, o sea que podría ser alguna otra rama. Yo podría crear, no sé, la nueva rama 16
y decirle que el upstream de esa rama, o sea, que el upstream de la rama 2 va a ser la rama 16. ¿Ok? Ahí queda un poco más claro. Bien, si ahora voy a GitHub, hago una actualización de la página, vamos a ver que ahora sí tenemos la nueva rama 2. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos enviar ramas. ¿Ok? También otra manera podría ser usar el comando git branch para crear la rama. Vamos a decirle, no sé, nueva rama 3. Esto, si hago un git branch, me acaba de generar esa nueva rama 3. Y ahora voy a hacer un git checkout nueva rama 3. Y ahora lo que voy a hacer es decirle git push origin nueva rama 3. Entonces acá esto lo que va a hacer es va a pushear al origen la nueva rama 3. ¿Ok? ¿Por qué tengo que usar esto de origin? Bueno, porque si yo vengo acá a la config, acá en este caso, git config, me faltó el menos menos list. Acá vamos a ver que tenemos esta configuración que son los remotes. ¿Ok? Acá en este caso, nosotros como creamos el repositorio desde GitHub, cuando nosotros hicimos, clonamos el, cuando nosotros clonamos el repositorio, él ya automáticamente ya creó esta configuración para nosotros, ¿ok? Pero si nosotros tuviéramos que crear un repositorio de cero local en nuestra computadora, nosotros para decirle a qué repositorio tiene que enviar la información, nosotros tenemos que configurar estos remotes, ¿ok? Esto también quiere decir que podríamos tener más de un remote con diferentes nombres, ¿ok? Este origin que está acá es simplemente un nombre, un identificador, que en este caso Git por defecto le pone origin, ¿ok? Entonces acá vamos a ver que cuando nosotros le decimos git push origin, le estamos diciendo que este va a ser el origin, o sea que tiene que hacer el push a este repositorio. Pero nosotros podríamos tener más de un, podríamos tener un origin 2 o no sé, otro nombre, y haríamos un git push, otro nombre, y lo que queremos hacer o queremos enviar a ese repositorio. ¿Ok? Después vamos a ver esto un poco mejor. Y acá en las branch pasa lo mismo. Si vemos acá en la configuración, nosotros tenemos la configuración por rama. ¿Ok? Acá vemos que dice branch.main remote. Nos está diciendo que es el origin. Branch.main merge. Bueno, ref head main. Bla, bla, branch, nueva rama, remote origin. Y acá tenemos los refs. Head, nueva rama, origin, bla, bla, bla. ¿Ok? Bien, y si quisiera eliminar esta rama, bueno, tenemos dos caminos. Uno, venimos a GitHub, actualizamos esto y apretamos el tachito acá para eliminar la rama 3. O si lo queremos eliminar de manera desde nuestro repositorio, hacemos un git push origin delete y le decimos nueva rama 3. Esto lo que va a hacer es eliminar esa rama. ¿Ok? Acá vemos que dice deleted. Bien, ahora esta rama ya no existe más en el repositorio. Entonces ahora me voy a mover a una rama que sí exista. Bien. Ahora, otra cosa que podríamos ver es cómo crear una pull request. Por ejemplo, para crear una pull request lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir primero a la rama que queremos actualizar. ¿Ok? En este caso voy a ir a main. ¿Ok? Voy a hacer un pull. Git pull para estar seguros de que nuestro repositorio está actualizado. ¿Ok? Acá vemos que dice que está actualizado. Ups. Bien. Cuando sabemos que está actualizado, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer un git checkout -b y vamos a crear una rama a partir de la rama que queremos actualizar. ¿Ok? En este caso estoy haciendo un checkout -b y este es el nombre que le voy a poner a la rama. En este caso voy a hacer puede ser botón, puede ser, no sé, feature página, qué sé yo, porque vamos a hacer una página nueva. ¿Ok? Entonces, bien, ahora empezamos a trabajar en nuestra tarea. Voy a generar un commit acá, simplemente como para simular que estamos haciendo nuestra tarea, nueva página, WQ. Y ahora voy a generar un commit con eso. Feature nueva página. ¿Ok? Bien, acá añadimos el cambio al staging area y después hacemos una confirmación. ¿Ok? Nueva página. Ahora si hago un git log, vemos que tenemos nuestro commit acá. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué sería un pull request? Bueno, básicamente un pull request estamos creando una solicitud donde le estamos pidiendo que fusione los cambios que tenemos en una rama dentro de otra rama. ¿Ok? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es primero vamos a hacer un git push
para que Git nos dé el comando para crear esta rama en el repositorio remoto. ¿Ok? Acá le voy a dar Enter. Esto me va a crear la rama en el repositorio remoto. Y cuando creemos esa rama, GitHub va a darse cuenta que esa rama es prácticamente igual a la otra rama, solamente con algunas diferencias. Entonces acá ya nos está sugiriendo que si queremos hacer un pull request. ¿Ok? Y para hacer ese pull request basta solamente con hacer clic en este link que nos está dando acá. ¿Ok? Entonces voy a apretar este botón que tenemos acá. Esto me va a llevar a GitHub. Y cuando me lleve a GitHub, bueno, acá podemos ver que me está sugiriendo ya de qué rama a qué rama, con una flechita me lo está indicando, ¿ok? Acá nos está diciendo que feature página, que fue la branch donde estábamos haciendo nuestra tarea, o sea, donde hicimos nuestra tarea, y a qué rama le quiero generar el pull request. Entonces, por ejemplo, acá lo que estoy diciendo es que estoy solicitando que lo que haya dentro de esta rama lo fusione dentro de esta otra rama, ¿ok? Acá en este caso siempre va a ser nuestra feature branch, ¿ok? En el caso de que estemos desarrollando una feature. ¿Ok? Si estamos desarrollando, no sé, lo que sea, vamos a agarrar nuestra feature branch, que puede ser development, puede ser dev, puede ser feature branch, ¿ok? Bien, acá nos va a tomar la descripción de nuestro commit y acá tenemos el botón para crear el pull request, ¿ok? Podríamos tener también un draft. El draft, que es básicamente un borrador, ¿ok? Donde nosotros vamos actualizando la rama hasta que consideremos que esté bien y después generamos el pull request, ¿ok? Bien, aprieto el botón de Create Pull Request. Y acá, ¿qué va a pasar? En este caso, bueno, como nuestro repositorio es nuevo, nuestra cuenta es nueva, todo nuevo y no hicimos ninguna configuración especial, pero nosotros podríamos agregar una regla para configurar aprobadores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aprobadores? Que, por ejemplo, nuestra branch solamente se puede mergear después de tener la aprobación de, por ejemplo, una persona. ¿Ok? También podríamos tener tests de integración continua. ¿Ok? Podríamos tener algunos tests que corran cuando nosotros creamos la pull request. ¿Ok? Entonces, si está todo ok, entonces recién ahí tenemos la posibilidad de apretar el botón de Merge Pull Request. ¿Ok? En este caso, vamos a ver que si hacemos clic en esta flechita tenemos tres opciones. En este caso son las estrategias de Merge. Yo hice un video, el video número 6, sobre estrategias de Merge. ¿Ok? Si no lo viste y querés saber un poco más sobre qué es cada uno de estos, anda y mira el video ese. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente? Bueno, acá podemos ver varias cosas en una pull request. Primero, la conversación. O sea, por ejemplo, si tenemos un aprobador, tal vez el aprobador dice, no, mira, revisar el código tal en tal línea, nos va a aparecer acá, ¿ok? Entonces acá si hago commit, puedo ver los commits que se añadieron en este pull request. Acá donde dice file changes, me va a mostrar los archivos que fueron modificados, ¿ok? Y acá, por ejemplo, si yo fuera el reviewer, podría dar un review y poner acá approve. En este caso no tengo ninguna configuración, pero podría escribir el código se ve bien, aprobar, submit review, ¿ok? Entonces nada, vamos a volver a la primera página del pull request. Y acá le voy a dar a merge pull request y le voy a dar a confirm merge, ¿ok? Bien, ahora esto cambió a violeta, quiere decir que ya se fusionó, ¿ok? Bueno, acá voy a ir a código. Y cuando vaya a código, vamos a ver que donde dice commits, vamos a ver que acá dice merge pull request 3 from bla bla bla. ¿Ok? Entonces, acá se acaba de unir el código de esa rama dentro de la rama main. Eso es hacer un pull request. ¿Ok? Bien. También podríamos hacer un pull request simplemente viniendo a la pestaña donde dice pull request. Acá generalmente, si hay alguna rama que fue actualizada recientemente, nos va a aparecer directamente acá. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos apretar en este botón que dice New Pull Request y le podremos decir de qué rama a qué rama. ¿Ok? Acá ya nos está mostrando qué ramas hay. ¿Ok? En este caso voy a poner main a de nueva rama 2 a main. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros acabamos de hacer un merge donde habíamos agregado el texto nuevo botón en la rama que habíamos creado para feature página. ¿Ok? Entonces, acá nos está dando un conflicto. ¿Por qué? Porque el main tiene los cambios que acabamos de subir. Entonces acá nos está diciendo que no puede ser automáticamente mergeado. Voy a poner crear pull request solamente para ver esto. Voy a poner crear pull request.
y acá nos va a dar el error y acá nos da la posibilidad de resolver el conflicto desde el pull request. ¿Ok? Si acá vemos, nos va a abrir esta página donde estamos ahora. Entonces puedo borrar esto que está acá y lo puedo corregir yo manualmente. ¿Ok? Bien, ahora le voy a apretar este botón que está acá a la derecha que dice como marcar como resuelto. Voy a poner resuelto y le voy a dar a confirmar, comitear el merge. ¿Ok? Bien, ahora que corregimos el conflicto, ahora sí podemos hacer el merge. ¿Ok? Si le doy a confirmar merge. Bien, ahora también ya se hizo el merge de la nueva rama 2 a main. ¿Ok? Bien, acá si vengo a los commits, vamos a ver que tenemos este nuevo commit. Ok, del merge. Bien, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear un repositorio desde el terminal y después lo vamos a sincronizar con un repositorio nuevo en GitHub. ¿Ok? Entonces, para esto lo que voy a hacer es voy a crear una carpeta que se llame mkdir nuevo repositorio y después voy a hacer un cd nuevo repositorio. ¿Ok? Bien, ahora voy a darle un git init, voy a crear el archivo readme y le voy a asignar algún título o descripción. Nuevo repositorio. Toco escape 2.wq, le hago un git add y le vamos a decir inicialización del repositorio. Bien, le doy enter. Acá acabo de crear mi repositorio. Ahora lo próximo que tenemos que hacer es, me voy a GitHub, toco Command K o Control K y escribo repositorios. Acá aprieto el botón de New y acá le vamos a poner nuevo repositorio. Bien, acá lo voy a dejar así como está y me voy a ir al botón Create Repository. Bien, acá ya creé el repositorio. Lo próximo que tengo que hacer es copiarme la URL. Acá lo pongo copiar. De cualquier manera, acá en GitHub, cuando nosotros creamos un repositorio y está vacío, nos da algunas sugerencias. Por ejemplo, dice crear un nuevo repositorio desde la línea de comando, que fue básicamente lo que acabamos de hacer nosotros. ¿Ok? Solamente que acá le está agregando algunos pasos como cambiar el nombre a main y agregar el remote origin, bla, bla, bla. Ok, este origin es el mismo que nos genera automáticamente cuando creamos el repositorio y le añadimos un readme. Ok, bien, acá vamos a hacer, en vez de ponerle main, lo vamos a crear así como está, pero le vamos a cambiar el nombre de origin a otra cosa. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, como este es un repositorio nuevo que acabamos de crear, si hacemos un git config -list, acá vamos a ver que vamos a tener nuestro usuario global. Si usted hace un git config -list y no tienen su usuario y contraseña, es porque tiene que utilizar, configurarlo como global. ¿Ok? Esto lo hago de la siguiente manera. Hago un git config, le digo -- global y le digo user.email y user.name. Lo mismo que hicimos en los pasos anteriores, ¿ok? Nada más que pasándole el flag global, él lo va a dejar por default para todos los repositorios que ustedes que vayan creando. En este caso yo no lo voy a hacer porque si no me va a pisar mi usuario, el que utilizo para todo. Así que acá lo que voy a hacer es lo voy a configurar local dentro de este repositorio a mi usuario que cree en este video, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo. User.email y le voy a pasar mi email. Bien. Ahora sí, puedo agregar el remote. Git remote add. En vez de GitHub, le vamos a poner no sé, repo 1. Y acá le vamos a. Ups, no era ese. Y donde dice repo 1 o repo, le vamos a poner, le vamos a pasar después como próximo parámetro la URL del repositorio. ¿Ok? Copio, pego. Bien, agregué el remote. Ahora lo próximo que tengo que hacer es pushear los cambios que tenemos acá, o sea, este commit al repositorio remoto en GitHub. Esto lo hago con git push, digo -u repo, que va a ser el origin, o sea, el origin repo va a ser este repositorio. ¿Ok? Este repo es eso, es un nombre que le estamos asignando a esta URL. Entonces acá hago git push -u de upstream repo y a qué rama. Como no tiene ninguna rama, le vamos a decir que cree el principal, que es la rama que tenemos acá. ¿Ok?
Si ahora doy un F5, un refresh, vamos a ver que nos acaba de generar este repositorio y lo creó con el nombre de la rama. Bueno, ahora vamos a aprender cómo colaborar con proyectos open source, ¿ok? Lo primero que tenemos que identificar es saber cuál es el repositorio, ¿ok? Una vez que sabemos el repositorio, lo siguiente que tendríamos que hacer es generar un fork de ese repositorio, ¿ok? En este caso, ¿qué pasa? Yo me creé un repositorio con mi cuenta principal de GitHub, ¿ok? Donde creé un repositorio que dice colaborando YouTube, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, vamos a enviar PRs a este repositorio añadiendo nuestro nombre en este repositorio, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, me voy a crear un fork. Acá como ven, esta es la ruta del repositorio, Iván Lynch, colaborando en YouTube. Y yo acá estoy logueado con mi cuenta que creamos en este video. Entonces lo que voy a hacer es voy a apretar este botón que dice fork, ¿ok? Acá, ¿qué va a pasar? Acá me va a decir que va a copiar ese repositorio dentro de mi cuenta de GitHub, ¿ok? Bien, voy a hacer la copia, ¿ok? Y ahora tengo que esperar unos segundos. Bien, ya hizo la copia. Ahora lo próximo que tenemos que hacer es venir al botón verde este que está acá. Y donde dice SSH copiamos la ruta del repositorio, ¿ok? Vamos a nuestro terminal y hacemos un git clone y le pasamos la URL del repositorio. Bien, ahora un cd colaborando YouTube. Y ahora lo próximo que vamos a hacer es vamos a editar ese readme. Vamos a poner acá algún mensaje. Hola YouTube. Hola YouTube. Seguido de nuestro nombre. Toco escape, dos puntos WQ y le voy a dar un git add donde le voy a poner mi primera PR y le voy a poner mi nombre. Ok, vamos a poner Iván H. Ok, le doy enter. Si hago un git log, bien, ya generó el commit. Ahora lo que tengo que hacer es un git push para mandarlo al repositorio. Bien, ahora en nuestro repositorio, voy a actualizar, vamos a ver que acabamos de tener ahora nuestro commit, el que acabamos de generar. Ahora, ¿cómo hago yo para generar una pull request? Bueno, lo que voy a hacer es apretar donde dice contribuir y le voy a dar a Open Pull Request. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a ver algo interesante. Acá nos va a decir de qué rama, en este caso eLynchDev, que es mi usuario con el que hice el fork, a la rama del repositorio, digamos, al que queremos colaborar. ¿Ok? Mi primera PR. Y acá voy a un mensajito. Le digo, estoy generando mi primer PR. Y acá le voy a dar a Create Pull Request. ¿Ok? Bien. Ahora lo que yo tendría que hacer es, desde mi usuario, aprobar este PR. ¿Ok? Como ven, yo no tengo permiso para probar esta PR porque no es mi repositorio. O sea, lo hice con mi otro usuario. Entonces acá, en este caso, estos serían los pasos para nosotros conseguir colaborar con otros repositorios. Bueno, gente, recién hice una pausa para cambiar de cuenta y poder aprobar la PR que creé con mi otra cuenta de GitHub. ¿Ok? Entonces acá vemos que ya aparece mi mensaje y mi nombre acá, en el repositorio oficial, digamos. ¿Ok? Así que nada, hagan su PR y mándenme su PR para que aparezca el mensajito y el nombre de ustedes acá. Así que eso es todo por este video, mis amigos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un montón. Y si les sirvió el contenido y están aprendiendo, ya saben qué hacer, aprieten los botoncitos. Así que eso es todo, mis amigos. Nos vemos en el próximo video con más cositas de Git.